Clasificación de los seres vivos. Como ya hemos visto en videos anteriores, la biología estudia a los seres vivos, y hasta el momento vemos que existe una inmensa variedad de estos. Es por eso que se abre una nueva rama de la biología, que esta es la taxonomía. Esta rama nos ayuda a organizar a los seres vivos de manera ordenada y jerárquica. El primer personaje de la historia en ordenar a los seres vivos fue Carlos Linneo, un naturista sueco, quien crea la clasificación basada en los niveles jerárquicos, los cuales tienen la siguiente secuencia: reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Esta clasificación fue propuesta en los años 1700, y esta jerarquización fue muy importante ya que ayudó a clasificar la descendencia de los seres vivos. Pasaron muchos años para que se ampliara esta jerarquía taxonómica de Carlos Linneo. En 1973, Robert Whittaker propuso la agrupación de los seres vivos de acuerdo a el tipo de célula que tenían. Este podía ser célula procariota o eucariota. Nivel de organización: unicelular, es decir, hechos de una única célula, o pluricelular, hechos de muchas células. Por su tipo de nutrición: autótrofa, que estos son organismos que generan su propia comida, o heterótrofa, que son organismos que no generan su propia comida. Y además los clasificó de acuerdo a su tipo de reproducción: sexual o asexual. Es por eso que Whittaker organiza a los seres vivos en 5 grandes reinos: Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. El primero de ellos es el reino de la Monera. Estos organismos están hechos de la célula procariota, es decir, la célula primitiva. Son organismos unicelulares. Su alimentación es heterótrofa y autótrofa, y su tipo de reproducción es asexual. Como ejemplo tenemos a las bacterias. Seguimos con el reino protista. Estos son organismos hechos de células eucariotas, es decir, de células complejas. Son organismos unicelulares, aunque son capaces de organizarse en colonias. Su alimentación es autótrofa y heterótrofa, y su tipo de reproducción es tanto sexual como asexual. Como ejemplo tenemos las algas. Seguimos con el reino fungi. Donde su tipo de células de estos organismos son eucariotas, y estos son organismos unicelulares y pluricelulares. Además, su alimentación es heterótrofa y su reproducción es tanto sexual como asexual. Como ejemplo tenemos los hongos. Seguimos con el reino Plantae. Donde estos son organismos hechos de células eucariotas. Su organización es pluricelular y son organismos autótrofos, es decir, que ellos generan su propio alimento. Su reproducción es sexual y asexual. Aquí tenemos clasificadas a las plantas. Después sigue el reino Animalia. Estos son los seres vivos hechos de células eucariotas igualmente y son organismos pluricelulares. Su alimentación es heterótrofa, por digestión. Su reproducción es sexual y asexual. Y como ejemplo tenemos aquí a los animales.
Esta clasificación fue hecha por Robert Whittaker. A continuación se muestra un resumen de su organización. Finalmente tenemos otra clasificación que la propuso Carl Woese, quien clasificó a los seres vivos de acuerdo a las secuencias del ADN ribosomal. Recordemos que los ribosomas son las estructuras encargadas de la síntesis de proteínas. Este científico propone clasificarlos de esta manera porque esta es una excelente herramienta para determinar las relaciones evolutivas, ya que el ADN ribosomal varía muy poco de generación en generación. En esta clasificación abarcan los 5 reinos propuestos por Whittaker. Esta es una nueva clasificación llamada dominios. Aquí tenemos las bacterias, las Archaea o Arquea y también la Eucaria. Empezaremos con las bacterias, y estas son organismos microscópicos unicelulares procariontes. Después tenemos a las arqueas, que estos son organismos igualmente unicelulares procariontes. Sin embargo, este tipo de bacterias tienen una increíble capacidad de resistencia. Esto es gracias a su membrana celular que les permite tener mucha resistencia. Aquí tenemos a un tipo de arqueobacterias que viven en medio sin presencia de oxígeno y obtienen su energía mediante la producción de metano. También tenemos a las arqueas termófilas, las cuales pueden vivir en temperaturas muy altas. Esto es gracias a que sus proteínas no permiten que se desnaturalicen. Y finalmente tenemos a arqueas halófilas, las cuales son organismos que viven en un medio con alta concentración de sal. Por último, hablamos del dominio de la Eucaria. Esta está integrada por los reinos Protista, Fungi, Plantae y Animalia. Que recordemos que estos son organismos hechos de la célula eucariota, es decir, la célula compleja. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta el próximo video.